tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos elegido con Pablo Rubino otro escenario. Como pueden apreciar, cambiamos la postal de Doha, porque también el escenario político ha tenido un cambio sustancial. Hoy el gobierno de la República Argentina denuncia al CEO de Clarín, Jorge Rendo, a los jueces venales, a la persona que también ofrece dádivas desde el Lago Escondido y al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la banda delincuencial que ha estado actuando a nombre del Estado paralelo que se vive en la República Argentina, que ha tenido este comportamiento mafioso que no se puede sostener, que tanto tiempo hemos denunciado, pero que ahora ha quedado expuesto de una manera que ni siquiera éramos capaces de imaginar nosotros. Y le hace mucho bien a la República, porque sabemos que hay un poder escondido, malicioso, mentiroso, corrupto, pero que además tiene una enorme influencia sobre la sociedad para hacerle la cabeza a la gente en contra del valor de la política en la República Argentina, particularmente un sector de la política, que vendría a ser el peronismo. Los sectores aquellos que están comprometidos con el pueblo en la lucha de lo que llamamos pueblo contra las corporaciones. De esto habla en su discurso de ayer, inolvidable, Cristina Fernández de Kirchner, justamente la mención al Estado paralelo y la mafia que hay en ese Estado paralelo. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Ese Estado paralelo ha tenido un logro muy importante, entre otros, no nos olvidemos que echó a la Procuradora General de la Nación, al general del Ejército Milani, se llevó todo por delante, a múltiples personas encarceló, a Amado Vudú, para citar uno de los ejemplos, comprando testigos, es decir, procediendo como ahora, de una manera que tiene que ver con la camorra, con el comportamiento de verdaderos zampones del periodismo primero y luego también de lo que llamamos justicia, que en realidad es nada más que un poder judicial. Por eso es importante resaltar que lo que más nos duele del discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner es la derrota de la democracia que viaja en el vientre de esta declaración. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Los esbirros de Manieto, del Grupo Clarín, los que han hecho sostenidamente cada día de nuestras vidas un daño impresionante a muchas personas, pero particularmente a la democracia, a la que consiguen quitarle una candidata que, haciendo un análisis de cuál va a ser la situación que plantearán el año próximo, dice, así no se puede en democracia intentar un rumbo político, porque lo van a destruir, porque van a atacar todo el tiempo, y ya sabemos de qué manera lo hacen. Todo tiene que ver con aquello del título inolvidable de Clarín, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, que efectivamente salió. 12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá.
miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Y todo, por supuesto, con la connotación tan dolorosa de cuál es la actitud periodística frente a estos temas. Habla de un periodismo unificado, Cristina Fernández de Kirchner, y después le vamos a mostrar lo que, por ejemplo, pasó hoy. Casi que son graciosos, porque no disimulan nada. Están tan acostumbrados a manejar un poder impune que no les interesa aquello de que se pueda observar por cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que siempre cuando atacan en malón lo hacen con los mismos títulos y con las mismas palabras. Pero eso va a venir después. Ahora escuchemos a Cristina en el momento que habla de ese periodismo unificado. ¿No vieron que muchas veces parecen una copia de las tapas de Clarín y de La Nación? Es eso. Acuerdan lo que van a poner, no te informan, no hacen periodismo, hacen política y hacen política para estas cosas. Dice Julián Recolini, que se ve que conoce muy bien el funcionamiento, muy bien articulado. Claro, para unificar. Jorge Rendo, ahí aparece Rendo y dice, si Pablo y yo hablamos con ellos, develamos nuestra presencia allí. A nosotros no nos importa, pero no nos parece perjudicial para todos los demás. No sé qué les parece a ustedes, pero si aparecemos Pablo y yo, el tema va a elevar la fábula de la conjuración y por ende se pone más interesante para que la sigan. Quiero marcar también como un hecho de justicia algo que me permití decir, leer el 19 de octubre, cuando Sebastián Lacunza emitió un tuit que denunciaba todo esto y nosotros en la AM750 lo manifestábamos de esta manera. Estaba mirando algo muy notable que escribe Sebastián Lacunza, un destacado colega, sobre cuál es la conducta de la derecha, pero también el grado altísimo de impunidad que tiene esa derecha. Sebastián Lacunza escribe un tuit en el que dice, espían, ya saben quiénes, por supuesto, Macri y todos los demás, espían, los descubren, reciben jueces en Olivos, los descubren, arman Gestapo, los descubren, juegan en los abrojos, los descubren. Y con todo esto, igual, arman un charter para jueces y espías a una casa de un amigo de Macri, el tal Lewis, en terreno usurpado. Bueno, exactamente eso es la impunidad. Me parece una definición sin la que hoy no puede transcurrir el día sin tenerla en cuenta, porque esta es una manera de hablar de lo que pasa hoy día en la República Argentina. Vamos a tener muchísimos temas que hacen a ese dominio del neoliberalismo. Ahí estaba la denuncia de lo que había ocurrido 2 días atrás y empezaba a conocerse, pero después cayó en el olvido, hasta que tuvimos la suerte de encontrar por las traiciones entre ellos, se trata de una mafia, lo que nos permite conocer la manera de actuar del diario Clarín al frente de las corporaciones y de esa mafia y de los jueces absolutamente venales, que lo fueron siempre. No cuesta nada advertir que en sus fallos, en sus procedimientos, siempre se han comportado como parte de esa mafia. Pero ahora tenemos la demostración clara de sus propias palabras, de sus dichos, de lo que han escrito en los chats, y eso naturalmente abrevia el camino. Quiero compartir con ustedes, hablando de la ilegalidad del fallo, las palabras del doctor Veraldi. Es ilegítimo porque le aplican a Cristina Fernández de Kirchner la autoría de un delito que ella no puede cometer. Para que una persona sea responsable del delito de administración fraudulenta, tiene que administrar los fondos. Y esa es lo que se llama una condición especial en el autor. No quiero ser demasiado técnico porque hoy lo voy a explicar para la gente. Entonces, si por ejemplo a mí me acusaran de un cohecho y yo no soy funcionario público, no puedo cometer ese delito. Cristina Fernández de Kirchner no puede cometer ese delito porque los fondos estaban asignados a la Dirección Nacional de Vialidad. Ese es el nivel donde se administraban y también en la administración provincial. Es decir, que ya vamos por el principio, el tipo penal que se utiliza es ilegal. Es ilegal. Casi que no haría falta intentar la demostración, con todo respeto por los abogados, de la falsedad que contiene todo este proceso y toda esta historia. Pero es muy interesante
de todas maneras, pensar que si se puede juzgar a Cristina Kirchner por lo que ocurrió en Río Gallegos, es decir, por lo que hacen funcionarios del gobierno de turno, tendrían que juzgarla por miles de crímenes, porque son muchos los funcionarios que de alguna manera en algún sitio han cometido un acto que no corresponde con los deberes del funcionario público, con lo cual tendría que ser responsable de todo. Y al mencionar esto ya estamos hablando de la ridiculez que ese propósito tiene. Vamos a mostrarles a ustedes ahora lo que dijo sobre Ercolini. Aquí es muy interesante prestar atención. Ercolini había dado por cerrado todo, no había nada porque nunca hubo nada. Y un Ercolini que no estaba expuesto al gobierno de Macri y a la presión de la mafia de Clarín, en aquel momento cerró todo. Pero después, cuando la política, los tiempos políticos fueron diferentes, retrotrajo la situación. Es increíble que lo haya hecho. Cualquier persona del mundo del derecho sabe, un estudiante que está entrando a la facultad, conoce que esto es inadmisible. Y sin embargo es lo que hizo Ercolini. Lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente 3 años, la condena estaba escrita. No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivinos, era algo mucho más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz, y luego, 8 o 9 años después, y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia ante una denuncia de Iguacel, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur porque era incompetente para investigar, las trae de nuevo, e inclusive después de que habían sido analizadas, juzgadas y sobreseídas como él había indicado en el sur, y sobreseídas, y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada. Está claro que cuando hace todo eso un juez, y ese juez, porque bueno es reconocer que tampoco estuvo solo, es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia, está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron. Importan mucho los aspectos legales, ya que estamos hablando de jueces, aunque no merezcan semejante título. El doctor Eduardo Barcesat habla también sobre la ilegalidad de todo este absurdo en el que cayó el Estado paralelo y la mafia judicial de la República Argentina. Es decir, este fallo es el paradigma del lawfare. Creo que pocas veces podemos haber asistido a unos alegatos y a una sentencia que, si bien solo conocemos su dispositivo, presenta unas lagunas jurídicas irresolubles, unas contradicciones irresolubles. La más importante es que quebranta un principio de jerarquía constitucional que es el ne bis in idem, la inviabilidad de la doble persecución penal, porque esta causa ya había sido conocida y fallada en la jurisdicción federal de Santa Cruz, que por razones territoriales es la que correspondía. Sí. No, por una artimaña la abre. Una vez más, el coraje de Cristina Fernández de Kirchner contrasta contra todos estos ilegales que han querido meterla presa. Bueno, quisieron matarla a nombre de aquellos que sostenidamente y durante tantos años la han atacado. Estamos hablando de esos medios corruptos de comunicación. Pero es muy interesante apreciar lo que ella señala respecto a caer presa, a ser prisionera de ese estado paralelo. Estas son palabras mías, naturalmente. Pero algo sí es lo que estaría sucediendo si un día, en efecto, la llevan a la cárcel. Y esta dice que lo prefiere, y yo la entiendo perfectamente. Es preferible eso a que estén durante todo el año persiguiéndola y hostigándola. ¿Para qué? ¿Para que aparezca otro Sabag? ¿Para que aparezca cualquiera con la pistola que le ponen en las manos los medios de comunicación? Y todas aquellas personas que repiten sin saber absolutamente nada, sin haber leído un expediente, tan solo porque lo que el mafioso de Héctor Manieto hace escribir a sus esbirros, es demasiado.
es demasiado pedir. Por lo tanto, para evitar que aparezcan, como ella dice, los Caputos, y ustedes saben lo que quiere decir con esa expresión, porque fue la familia Caputo, ministro de Economía de Mauricio Macri. Todo tiene que ver con esta situación del Estado paralelo, porque lo siguen siendo. Ahora no tienen el poder político, pero el poder real es un Estado paralelo. Esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Todo es muy conocido, los Caputos, su actuación, que no se han dicho una sola palabra todavía, es que no tienen manera de explicar el dinero que le daban a los violentos que recorrían calles y balcones, el departamento de al lado, estaban en todos los sitios alrededor de Cristina. Es horrible pensarlo, pero es la verdad, es exactamente lo que sucedía. Y todos conocemos a los personajes en cuestión. Uno de los denunciados, no entiendo por qué no está Casey, seguramente no tiene un cargo que lo amerite, el sobrino de Mañeto, el sobrinito de Mañeto, que es uno de los más enjundiosos en el ataque a los que ellos piensan revelaron esto que tanto bien le hace a la República Argentina. Pero sí está denunciado Rendo. Y lo que señala Cristina Fernández de Kirchner es que son bien conocidos, y de verdad, son muy bien conocidos ambos, como cada personaje, cada vocero, cada esbirro, cada miserable que se ha expresado desde el Grupo Clarín. En el avión iban esos, pero ¿quién pagaba el avión? Bueno, ahí está el tema. Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Mañeto, a través de sus 2 personeros, Jorge Rendo, al que no hay político en la Argentina, ni juez que no conozca a Jorge Rendo, el operador oficial para todo terreno de Mañeto y del Grupo Clarín. Y el sobrino de Mañeto, Casey, Pablo Casey Mañeto. El Grupo Clarín es divertido. Pasan cosas raras, diría mi colega humorista Adrián Stoppelman, cosas muy raras. Se animan desde ese poder que sienten tener, aún a quedar pagando frente a los propios, ya no a quienes los conocemos desde hace demasiado tiempo. Los ciudadanos argentinos ya no pueden tener paz, no hay manera de tolerar esto. Escuchémoslo en lo que dijo el lunes, luego permítanos presentarles otro Joaquín Morales Solá, pero no de hace 15 o 20 años, de ayer nomás. Este fue uno o el más grande, la más grande operación de los servicios de inteligencia que se haya conocido en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿no? Yo creo que a partir de hoy todos los ciudadanos argentinos somos ciudadanos bajo sospecha. Por primera vez en 40 años, los servicios de inteligencia se metieron en las... públicamente, conocido públicamente, a otras veces lo habrán hecho, pero no se conoció. Públicamente se metieron en las conversaciones privadas de las personas. Es decir, en la vida privada de las personas, que está, y en la libertad de las personas, que está garantizada por la Constitución. Muy bien lo de Morales Solá. Está muy mal, ¿cómo van a hacer eso? Escuchas ilegales, etcétera. Salvo que sean la de los enemigos del Estado paralelo y de la mafia. La camorra sí podía utilizar lo que son escuchas llamadas ilegales. Y no tenía ningún problema en hacerlo. Escúchenlo a Joaquín cuando abogaba a favor de las escuchas ilegales, esa que ahora le merecen los comentarios que acabamos de escuchar.
Por supuesto que el primer discurso que van a decir los kirchneristas es que las escuchas telefónicas que se conocieron hoy son ilegales. La verdad que son legales, porque están autorizadas por la justicia en el marco de otra investigación, que es el rey de la efedrina. Entonces, pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Báez con su abogado. Por primera vez en 40 años, los servicios de inteligencia se metieron en las conversaciones privadas de las personas. Pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Báez con su abogado. Pero que sea legal o ilegal, no significa que no esté expresando en la realidad de los hechos cuál era la relación, cómo era la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y después también con Cristina Kirchner. Todos son muy graciosos, de verdad que lo son, porque los jueces suelen decir que no quieren pagar ganancias porque eso estaría limitando su independencia. Yo creo que en eso ya tenemos el carácter moral de algunos jueces, los que argumentan eso. Quiere decir que si ganan 1 millón de pesos, ganan más que eso, pero si ganan 1 millón de pesos, tienen independencia. Pero cuidado, que si tienen que ganar 800.000 porque deben pagar 200.000 de ganancias, por ponerlo como ejemplo, ahí están recortando la independencia. Ahí ya no se sienten tan independientes, no se sienten tan jueces. No pueden fallar con la mente libre. ¿No les parece asombroso que sean capaces de decirlo? Bueno, pero como dice Cristina en su discurso de ayer, en cambio, no les provoca ningún tipo de problemas recibir las dádivas. Eso no limita para nada la independencia que tienen. Si me la da Lewis con invitaciones, si me la da Mañeto, eso está muy bien. Ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos qué bárbaro. Resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al lago escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no afecta la independencia de las leyes. Eso es... no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre, yo ya se lo puse, mafia absoluta. Pero volvamos a los disparates que se parecen a lo que dijo Joaquín Morales Solá. Todo el diario La Nación. Y por supuesto, cada uno de los esbirros voceros. Esbirros es la palabra que utilizó Cristina Fernández de Kirchner, pero para mí no es una novedad, porque también la he dicho en múltiples ocasiones. ¿De qué otra manera se los podría juzgar? Mire usted lo que es el diario La Nación, cuando ahora critica las escuchas ilegales. Lea conmigo, acompáñeme, porque están Fernán Zaguier, etcétera. ¿Está leyendo? Están muy molestos con esto, es una barbaridad. Bien, ahora veamos lo que el diario La Nación ha dicho sobre esas escuchas ilegales cuando eran escuchas que perjudicaban al gobierno o a Cristina Fernández de Kirchner. Y vean qué amorosos les resultaban los chats de esos tiempos. Hay algo que quiero decir sobre las escuchas, ¿eh? No son las mismas. Las que tuvieron ellos para perseguir a gente del gobierno o a Cristina Fernández, eran de procedencia de la Corte Suprema. ¿Sí? Los delincuenciales integrantes de la Corte Suprema de Justicia. O venían de Irurzun, o de Stornelli, cuyo hijo trabajaba en las escuchas. Usted se imagina el desastre que es esto. Es un estado paralelo de verdad. Venía el hijo y le decía, papá, ¿no sabe lo que estaban hablando Cristina Fernández y Parrilli? Y ahí nomás, las escuchas eran llevadas a periodistas que en aquel momento explicaban diciendo que estaban corriendo por Palermo, una cosa por el estilo, y que corriendo por Palermo aparecía una persona agitada, casi perdiendo el aire, y les daba el cassette, o lo que sea, con todo aquello que contenía exactamente las escuchas. Otras veces la pasaban por debajo de la puerta. Eso siempre tenían una puerta que tiene una abertura suficiente como para pasar cualquier tipo de documento por abajo. Entonces, esas no son escuchas como estas, que por lo menos se corresponden con alguien de esa misma mafia que se convierte en desertor y que dice esto no va más, o que les pasa facturas, porque la camorra es brava y de vez en cuando se traiciona. No es la misma procedencia.
la de las escuchas ilegales, de ninguna manera. Pero permítanme recordar lo fundamental de todos estos temas. ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué hace años que procuran destruir a la política? Porque los que trabajan en política a la derecha no trabajan en la política, trabajan para las corporaciones. Lo que votan, lo que dicen, lo que opinan, ya se sabe que eso es así. En consecuencia, lo que tenemos es una batalla de modelos. Un modelo que piensa mal, bien, regular, con éxito, sin éxito, a veces acertando y a veces no, pero piensa en el punto de partida del pueblo. Está con los jubilados, está con el estudiante, está con el trabajador, está con los aumentos, está con las paritarias, está con la salud, está con la educación, está con que vuelvan los científicos. Un modelo. El otro modelo dice, no se puede seguir gastando. Hubo uno que dijo hace poco, querían revisar a los chicos de problemas cardíacos y alguien dijo, no, el Estado no puede gastar en eso. Qué sé yo, se morirá un chico, pero el Estado, mientras tanto, no puede gastar nada. A eso llegan. Y esta es la batalla. Y esta es la pelea que se tiene en la Argentina. También podríamos decir en buena parte del mundo, el capitalismo se ha hecho cargo de los medios de comunicación para permanentemente hacernos la cabeza, el bocho, como dicen los chicos, a favor de que está muy bien el egoísmo, está muy bien que el Estado no se meta en nada, no ayude a los desventurados que justamente genera el capitalismo. Está bien dejarlos de lado, poner un muro, en todo caso de vez en cuando tirar un bofe por arriba del muro y que coman algo. Ni siquiera quieren verlos. Esta es la relación. Y de esto habló Cristina Fernández de Kirchner. Es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Claro, por eso es que la condenan. El tema no es los 6 años de cárcel. Ese es un pretexto. Fíjese cómo se apartaron de la asociación ilícita. Mañana le pido a Anabela Sánchez, a nuestra Anagenia y a Juan Pimontes Onganía, maravillosos productores de este programa, si podemos acumular algunos títulos que a través de los años manejaron sobre la asociación ilícita. Un disparate tan mayúsculo, no se animaron. A eso no se animaron. Había que condenarla de alguna manera. Tenían que elegir un tema para condenarla. No nos gusta la voz, por lo tanto la proscribimos. No nos gusta el tono, es un poco soberbia. Basta de ella. Tenían que buscar un pretexto, pero no la asociación ilícita. No se animaron porque la burrada que estaban a punto de cometer, porque cuando hablaba Luciani, con su nombre de mafia también, Luciani, parece Lucky, así se llamaba, diciendo 12 años de cárcel. ¿Se acuerdan cuando Clarín decía, ayudado por Carrió y por toda la runfla política, 12 años le van a dar? A eso íbamos ayer en realidad, pensando en los 12 años, porque era tan difícil que se bajaran de algo, pero como el tema era proscribirla, dijeron, bueno, con esto no se alcanza. Acá lo importante es la proscripción, 6 años, 4 años, 7. No nos cambia demasiado la ecuación, dijeron Gorini, Basso y Jiménez Uriburu, las marionetas de Manieto que allí estaban sentadas. Que me metan presa, sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. Como lenguas de fuego que arrasan. A su paso como
volvamos más allá del placer de escucharlo al Indio Solari, al que le mandamos nuestro saludo, renovando la admiración, la que se merecen todos aquellos que, pudiendo quedarse cómodos, igual participan, igual están en la lucha, se valora mucho. Pero salimos de la música para hablar de lo que son estos jueces. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho estos jueces? ¿Sabe quiénes son estos jueces? Son Vialidad, son el juicio de Vialidad. Todos estos indecentes, estos delincuentes tan baratos, porque mire, la verdad es que cayeron por miserables, por ratones, porque se hubieran pagado el pasaje. ¿Tienen necesidad de que Clarín les pague el pasaje al sur? ¿Cuánto cuesta? Y la comida. Pero son muy conservadores, se ve que son devotos del bolsillo, devotos del codo, qué sé yo. Y por eso caen. Por eso es que ahora buscan facturas truchas que ya las presentaron. Ercolini buscaba facturas truchas, ya las tiene. Ercolini las puso en el juzgado. Ercolini va a ir preso antes que nadie. Me animo a suponerlo. Ercolini va a ir preso antes que Cristina Fernández de Kirchner, porque esto que ha hecho le va a costar más que un dolorcito de cabeza. Él metió en la cárcel a la gente por dádivas. Y ahora está metido hasta el tuétano en esta historia y en este asunto. Los jueces y Vialidad. En ese viaje privado de un vuelo que partió, creo que de Aeroparque, no sé exactamente de dónde, 4 jueces viajaron allí. ¿Y por qué importa acá en esta causa? Ahora lo van a ver. Los 4 jueces fueron Maíquez, Juan Maíquez, que es un juez de casación, un magistrado de casación puesto a dedo por Mauricio Macri en la casación. Nunca concursó para ese cargo. Lo extrapolaron de la Casación Nacional y lo trasladaron y lo plantaron en la Casación Nacional. Juan Maíquez, recuerden el nombre. El otro era Julián Ercolini. Julián Ercolini es el juez que instruyó esta causa. Maíquez padre, es el padre también del fiscal Maíquez, que instruyó también esta causa de Vialidad. ¿Ven? Un juez en lo penal económico, Yadarola, juez federal también, y otro Casials. Si uno mira, es como que está todo el fuero federal. Ercolini dice, bárbaro, y habría que conseguir las facturas. Miren si nos enganchan a nosotros o a ustedes, ¿no? Haciendo una factura trucha a un juez. Un juez está buscando facturas truchas a un juez. Ercolini está buscando facturas truchas. Busca facturas truchas. Ercolini busca facturas truchas. Consiguió facturas truchas. Le dieron facturas truchas. Las buscó. Se las dieron. Las consiguió. Y las metió en un juzgado. Fraguó pruebas. Falsificó facturas. ¿Saben lo que le pasa a cada uno de ustedes cuando falsifican una factura? Marche preso. Los jueces y los que representan a los periodistas. Mañeto, pobre, qué lío debe tener ahora, porque el sobrino, no sé, le dirá, tío, ¿qué hago? Me voy, me eyectás del planeta. Porque se comportó como un gran inútil junto a Rendo. Mirá lo que cayeron. Y justo ahora se revela para siempre cómo es la mafia. Ya queda claro, el que no lo quiere entender es porque está haciendo un esfuerzo desmesurado. Miren ustedes a Casey, el sobrino, hablando enojado con Mariano Recalde. Porque Mariano Recalde, al parecer, esto no lo sé, pero surge de las palabras de Casey, ellos saben estas cosas. Mariano Recalde está pidiendo las grabaciones, está queriendo saber un poco más. Y entonces Casey dice... Les cuento la info que tengo. Ahí hay un flaco que trabaja con está ahí adentro con Blincis, el de la PCA. Me contaron que está apretando, porque quiere las cámaras de seguridad de ahí del aeropuerto, es Recalde hijo. Es el que está rompiendo las pelotas en todo esto. Y que el tipo se opone a dárselas. No se las quiere dar y dice que no se las va a dar. Que esto no saltó por las concejalas, esto lo pidieron de Buenos Aires. Entonces alguien batió y alguien fue a buscar la planilla.
O sea, hay que tirar de la cuerda hasta el fondo. Si es así, la mejor forma de abortar que salga a la luz es denunciarlo a Recalde, que anda pidiendo esas cámaras. Bueno, ahí está lo que dice Casey. Y también vale la pena verlos a ellos reunidos en el aeropuerto. Esto era lo que querían esconder. Esto es lo que les preocupaba que busca Mariano Recalde. Por esto llamaban a la fiscal y a la jueza. Vamos a ver qué hacen la fiscal y la jueza. Es muy interesante. Ya estaba ofreciendo mandar todo a Comodoro Pi. Le decía a Maíquez, uno de los Dalton, uno de los grandes bandidos. Este está en la ciudad, el padre está en casación y tienen distribuido por toda la justicia toda la parentela. En el Liverpool, un chico que alcanza la pelota es Maíquez. Es un Dalton chico. Así juegan, así se manejan en todos los sentidos. Ahí están en el aeropuerto, gran recibimiento, camionetas 4x4 que deben ser 6x6 en realidad, porque eran impresionantes los lugares a donde subieron, según las fotografías. Y volvamos a los que ha denunciado el gobierno. Entre ellos está el jefe, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es un crápula de siempre, por lo tanto es el que lo vive más tranquilo, está manso. Y tiene atrás a Rodríguez Larreta, que es peor, por supuesto. Y Rodríguez Larreta dijo, a mí no me van a tocar el ministro, yo le creo lo que me dijo. Decente como soy, dijo Larreta, imagínense ustedes, me vienen a tocar un ministro por esto, por esta tontería de las dádivas y todo lo demás. No lo voy a permitir de ninguna manera. ¿Quién es D'Alessandro? D'Alessandro es el de las vallas, D'Alessandro es el de la zona liberada. D'Alessandro es el de la policía que decía cuando llegaba a Kicillof, no es gobernador de la provincia de Buenos Aires, tírenle nomás. O Larroque. Acá los militantes son tratados como tales, como militantes. Y van a ver en carácter de diputado, gobernador de la provincia de Buenos Aires, modestamente, decía Kicillof, iban a visitar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto hacía el personaje D'Alessandro. Escuchemos a Cristina Fernández hablar de él. Además iban dos funcionarios de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien porque fue Marcelo D'Alessandro el que colocó las vallas en mi casa cuando sucedieron los episodios después del atentado, me vallaron la casa, él fue el autor de eso. Además de ser el autor de eso, días posteriores al atentado contra mi vida, hizo acciones de inteligencia con la policía de la ciudad que sacaban fotos a toda la gente que entraba y salía y a la propia custodia del edificio de Juncal y Uruguay. Bueno, lleguemos a los Maíquez finalmente y a los jugadores del Liverpool. Volvamos a los personajes de la justicia. Coco, el papá, es un personaje, yo les contaba muchas veces, ha sido parte de nuestro programa, yo siempre los llamé los Dalton, una ocurrencia por las películas de cowboy. Cuando yo veía Se Busca, Wanted, escribían en los árboles y clavaban el dibujo del buscado, yo pensaba siempre que eran como los Dalton, porque son muchos y tienen un enorme poder. Bueno, Coco y los jugadores del Liverpool son personajes muy especiales, Ahí estaban en la definición también del discurso de Cristina Fernández. Y también lo acompañaba otro funcionario, el jefe de los fiscales que es Juan Maíquez, hijo de el otro Maíquez, Carlos Maíquez, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor. Son así, si uno puede ver en los juzgados, recorre los juzgados, es el primo, el hermano, el tío, la sobrina, el nuero. Bueno, en el propio tribunal que me juzgó a mí, el camarista Hornos, que va a ser el que voy a tener que apelarle esta sentencia, el camarista Hornos, es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó. O sea, la esposa del presidente del tribunal, el de Liverpool, el jugador del Liverpool. Bueno, la señora es la sobrina del camarista al cual yo tengo que ir a apelar. Y además, ya recordemos, por hacer un recordatorio de la memoria, juegan en Liverpool con el fiscal de la causa, con el inefable Luciani también, en donde, en la quinta de Macri. ¿Y qué otro jugador hay del Liverpool? Bueno, Llorens, Mariano Llorens, que está en la Cámara Federal, en la cual siempre falla, por supuesto, condenándonos.
No nos olvidemos de aquella fotografía de Jiménez Uriburu, porque además, mientras sentían que nadie los podía tocar, ahora deben estar mucho más nerviosos todos, pero Jiménez Uriburu, ¿se acuerdan cuando salió lo del Liverpool? Esa connivencia que tenían claramente entre su papel de hombres de la justicia y de serviles de Macri, asaditos con Macri, partiditos de fútbol con Macri. Mauricio, pasámela, pasámela. Jugaban encantados de la vida, estaban todos ahí, eran parte de la banda y se sentían muy, pero muy seguros. Entonces al otro día Jiménez Uriburu, ¿qué hizo? Mostró el mate de Liverpool, diciendo, ¿qué me vienen a mí con Liverpool? Acá está el mate, acá dice Liverpool, sí, soy un jugador más del Liverpool. Tienen también mala suerte, porque mire, Alconada Amón, que como periodista tiene unas cuantas agachadas de denuncias muy falsas, por ejemplo, contra la gente de este canal, y ya vimos el papelón que en algún caso ha hecho, y tiene aquello de lo tarde que se supo, después de las elecciones, que Macri era, según el consorcio de periodistas internacional, el delincuente que es. Y Alconada Amón, de vez en cuando, dice algo que es interesante y que no les sirve a ellos. Así que vale la pena escucharla. Este mejunje, por un lado, entre jueces, fiscales, empresarios, tratando de complotarse para tratar de ocultar información. Sí, pero esto es una forma de verlo. Y también está lo otro que vos decías. Y esto sale a la luz gracias a un hackeo ilegal, un espionaje ilegal. Con lo cual, esto es patético y esto otro también. Y a su vez esto, ¿quién lo va a investigar? ¿Quiénes? Lo mismo que habitualmente en Comodoro Pi se dedican a encubrir, no a investigar. Uno de los temas que trató Cristina en su discurso es Telecom. Cuenta cómo Mañeto, y todos lo sabemos, quería Telecom y se quería llevar por delante al gobierno de Cristina Fernández porque quería Telecom de cualquier manera. Por eso hizo lo que hizo. Todas las miserias. Lo de Nisman, convirtiéndolo en alguien que era víctima de un asesinato cuando se había dado un tiro en el baño de su departamento. La fortuna que tenía inventada Máximo Kirchner en el Caribe, o Nilda Garré, la de Kicillof, el triple crimen de la efedrina, del que hacían cargo con el título de la morsa al actual ministro Aníbal Fernández. Toda una vergüenza. ¿Por qué hicieron eso? Y porque tenían que poner como fuere otro gobierno. Esto era lo que intentaban para quedarse, por ejemplo, con Telecom, Nextel y todo lo que les dio el gobierno de Macri. Es muy interesante que en el marco de lo que señala Cristina Kirchner reconoce lo que pasó en 2007, diciembre del 2007, no me olvido de esa fecha. Yo tenía buena imagen, como todo el mundo, del gobierno Kirchner, pero en diciembre del 2007 se firma Cablevisión y Multicanal. Naturalmente, yo llevaba en ese momento 15 años luchando contra esta mafia. Y por lo tanto, no pude menos que ser crítico de aquel momento. De ahí vino que en el 2008 había quienes pensaban que yo hablaba mal del gobierno, hablaba mal de esto. En el 2009, cuando reaparece el verdadero gobierno con aquello de la ley de medios, por supuesto que la actitud volvió a cambiar. En realidad, el que estaba cambiando era el propio gobierno. Pero es interesante de todas maneras porque hay una gran sinceridad de la presidenta para poder decirnos cuáles son los afanes, cuáles eran del mafioso Mañeto, con qué se quería quedar, por qué tanta sangre, por qué tanta saña, por qué tanto odio y tanta misoginia en su persecución a Cristina. Y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en 2 oportunidades, no haga lo que ellos dicen. Porque es de público y notorio que Mañeto, que Clarín, presionó, tanto durante el gobierno de Néstor. A Néstor le sacaron la fusión, vamos a decirlo con todas las letras. A Néstor le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal. No estuve de acuerdo con ello, pero el presidente era él. Pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom, ni bien asumió, fue a Macri. Y después Mañeto se da el lujo de decir, en un libro totalmente falso, que ellos no querían Telecom,
¿Cómo que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa. Por esto me están condenando a mí. Por esto. Este es el sistema que me condena. Están de parabienes, están encantados de la vida. ¿Sabe cuál es el proceso de todo este juicio? Ahora va a casación. Están ahí los macristas, Borinsky y compañía, los jugadores de pádel. No tenían puesto en el Liverpool, no son jugadores de fútbol, les gusta el pádel. Iban a jugar al pádel 20, 30 veces, habitualmente con Macri en los tiempos además en los que había que tomar alguna decisión importante. Casación. Después de casación viene la Corte Suprema. ¿Se quiere reír? Le doy un espacio de 10 segundos para su carcajada, pensando en Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti y compañía. Bueno, Rosenkrantz, que dijo jamás, le dijo a los senadores, jamás voy a opinar de un tema que tenga que ver con Clarín por una cuestión de decoro. Ahora falla. Ahora dijo, sí, quiero fallar en todo esto. Y naturalmente todos los fallos acompañan lo que determina, y en esto usted no piensa habitualmente, cómo afecta nuestra vida este sistema judicial perverso. ¿Tiene la boleta a mano? ¿Cuántas veces se lo pregunté? Usted paga mucho más porque estos impunes ponen el precio que ellos quieren. El gobierno le dice 10, ellos dicen no, 15. Y durante 2 años le roban a usted 5. Después mucho más. Son más de 100.000 millones de pesos lo que Clarín ha robado a través de Telecom con esto. Y después, ¿sabe lo que hacen? Ponen el título en la tapa y dicen la inflación, la tremenda inflación con la que ellos colaboran como nadie. La inflación del último mes fue 6, la inflación de las tarifas, el 12. ¿Le gusta eso? Afectan nuestra vida de 1000 maneras. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con una justicia que está a favor de las corporaciones y en contra de cualquiera del pueblo que se quiera manifestar. Le estoy diciendo esto porque vale la pena recordar a Rosenkrantz, aunque sea un instante. En el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que... En el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los estrados del tribunal. Todo tiene que ver con la ley de medios. Aquello que lamentablemente tuvo el poder y la decisión Macri de anular. Eso que siempre estamos esperando del gobierno y ya nos queda poco tiempo. Hay que hacer algo. Por ejemplo, está bien la denuncia, pero no es intervenible un poder judicial cloacal como el que se ha dado esta gente con el Estado paralelo al servicio de los afanes y afanos de Clarín. Es muy grave. El doctor Zaffaroni repasa un poco este tema de la ley de medios. Tenemos un escándalo ya mayor que abarca todo el Poder Judicial. Una Corte Suprema que resuelve clases presenciales sin peritajes, que después se apodera del Consejo de la Magistratura después de 15 años, declarando la inconstitucionalidad de una configuración del Consejo de la Magistratura, pero además le da, hace renacer la vigencia de leyes derogadas por el Congreso. Una Corte Suprema que se mete en la organización de los bloques del Senado Federal y otras cosas. Que se mete en el precio de la telecomunicación. Y bueno, en fin. Y a la vez se queja de la inflación en sus medios. Claro. es fantástico. Bueno, realmente la cosa... Pero ¿se hizo algo por resolver esto? Es decir, ¿la política ha hecho algo? ¿Se intentó acaso? ¿Hubo proyectos? No. Fíjate vos una cosa. Vos me decías el 6. ¿No? Que el 6 van a dictar sentencia. Sí, el 6. O sea que el 7 de diciembre, el 7D, va a ser publicado en los diarios. Cristina condenada. ¿Sabés qué es el 7D? No. El 7 de diciembre. Fue un día muy emblemático en la República Argentina durante mi segunda presidencia, en la cual, luego de sancionada la ley de medios, que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiados concentrados
que tenían demasiadas cadenas de televisión, demasiados cables, medios, canales abiertos, diarios, debían desinvertir para poder estar acorde y no tener posición dominante o monopólica. Bueno, el 7D fue un emblema muy fuerte, una política muy fuerte de nuestro gobierno, luego de sancionada la ley de medios. ¿Qué para coincidir? Es una suerte de regalo u homenaje a Manieto, el jefe de... Lula... Y para terminar, vean ustedes qué grandes jugadores que son. ¿Usted cree que en las tapas de hoy se hablaba de la responsabilidad que tiene Clarín en todo esto? De ninguna manera, no existe ese tema. Para quienes leen Clarín, o ven TN, o ven Canal 13, o los 300 canales distribuidos en todo el país, no existe ese tema. Solamente se puede enterar por acá, y esa es la fuerza brutal que tienen, porque ni siquiera hay coraje para discutirlo. A lo mejor pueden decir que es mentira lo que ocurrió, pueden ir como los de La Nación diciendo no se pueden usar escuchas ilegales, aunque ellos han sido los partidarios y los que más las usaron, pero buscar un argumento, no, para nada. Simplemente no ponen el tema. Menos lo van a poner los Aguirre pobre, que tienen una de las escuchas con Rendo diciéndole a Ercolini, al pobre servil de Julián, anda contra Zaguiere. Mirá que los Aguirre también estaban metidos en esto del lago escondido. Ojo con eso. Así son. Por esto es muy probable que hayan tenido alguna traición dentro del grupo de quien tomó una computadora o hackeó y lo ha dado a conocer públicamente. Estos son los títulos de hoy de Clarín y La Nación, con los mismos términos, con el mismo lenguaje. Llegamos al final. Nunca pensé que el Campeonato del Mundo podía ser más entretenido en la Argentina que acá en Qatar. Aunque ahora va a llegar el viernes y va a venir el partido enorme que tiene la Argentina por delante frente a Países Bajos. A mí me cuesta decir Países Bajos. Gol de Países Bajos. Además no quiero decirlo. Pero yo por ahí voy a decir Holanda. Estamos en el Mundial. Esta es la ciudad de Doha, que tiene muchos elementos fascinantes, como usted puede apreciar, sobre todo aquello que se refiere a la arquitectura, a la riqueza, al poder económico. Todo eso está francamente muy bien. Estamos aquí, pero no podemos perder de vista lo divertido que es el Campeonato Mundial de los Mafiosos, con ese equipo formidable que han conseguido armar. No me sale de memoria, tengo más fácil Holanda, pero podemos hablar de Casey y Rendo, Dittmann, D'Alessandro. Sí, es un equipo interesante. No pueden perder en el Campeonato Mundial de las Mafias. La seguimos mañana, si Dios quiere.